Bueno, muchas gracias Yolanda por la invitación y bueno, evidentemente también a la maestría por darme el lugar de charlar con ustedes y obviamente gracias a todos los que están hoy, que se han sumado a esta charla. La idea es presentar un problema, o sea, la idea es presentar que la psicopatología y el psicoanálisis están en tensión, en una tensión problemática. No es tan sencillo articular psicoanálisis y psicopatología, a pesar de que hay grandes avances, hay grandes desarrollos, hay grandes trabajos realizados desde la psicopatología psicoanalítica. Esto es en tensión. La idea es tratar de presentar justamente esta tensión en esta charla. ¿Por qué digo que es un problema? Digo es un problema porque la psicopatología viene del campo psiquiátrico. Y en realidad eso es un problema. Digo, conciliar el psicoanálisis con un saber, una práctica, la psicopatología que viene del campo psiquiátrico y que conserva la perspectiva de la salud mental y de la subjetividad de la psiquiatría, eso debiera ser problema. Si no hiciera problema, estamos en problemas. ¿No? Si un psicoanalista estuviera demasiado cómodo con psicopatologizar a la clínica, me parece que eso se volvería un problema, porque me parece que ahí habría una especie de deslizamiento del psicoanálisis en una práctica terapéutica de salud mental que no digo que la haya, pero que no se fundamenta el psicoanálisis en eso. Entonces hay una dificultad problemática en la articulación entre el campo psicopatológico y el campo del psicoanálisis. Y está centrado justamente en esto. El psicoanálisis es una experiencia de transformación del sujeto. Es una experiencia de transformación del sujeto que supone considerar el mismo movimiento subjetivo como un movimiento ético. O sea, la experiencia analítica es una experiencia ética de transformación del sujeto. Si quiere ahí podemos agregar, además es política y estética, pero bueno, no voy a abrir demasiado, por lo menos en este inicio de la charla. Ese movimiento ético del sujeto, que supone una transformación subjetiva, es un movimiento que de alguna manera resguarda la condición de la subjetividad como una condición que no va a ser leída en condiciones en determinaciones morales. Lo digo de manera más sencilla. No vamos a emitir juicios de valor sobre la subjetividad en términos morales porque justamente el psicoanálisis lo que intenta hacer es habilitar que la palabra se ponga en juego, que la asociación libre, subrayo la palabra libre, tenga el espacio y que el analista escuche, lo estoy diciendo freudiano, que la asociación libre tenga su espacio y que el analista escuche con su atención flotante. Lo dije bien en freudiano. Asociación libre y atención flotante. ¿Qué significa esto? Que hay libertad para decir sin que nadie emita juicio de valor en el sentido de la patología. Lo que no significa que no se tenga en cuenta la dimensión estructural de la subjetividad, pero que se trata ahí de no emitir juicio de valor en el sentido de la patología. Para decirlo de manera más sencilla, esto lo han dicho muchos, Canguilhem, por ejemplo, y otros, Pasternak, digo, esto se ha charlado mucho. El psicoanálisis rompe con la lógica de la salud y la enfermedad, o lo patológico o lo normal. La psicopatología mantiene la división entre la salud y la normalidad, o entre lo patológico y la normalidad. Digo, ahí estoy acercándome al campo problemático. Si en psicoanálisis bancamos, sostenemos una experiencia subjetiva que va a tener que ver con que ese sujeto tiene libre disposición para poder decir y que no va a ser valorado moralmente en el sentido de la enfermedad o la patología, entonces el psicoanálisis es una práctica que tiene que poder por lo menos deconstruir lo que la psicopatología presenta. La psicopatología piensa patos. Patos es enfermedad. La psicopatología clasifica enfermedades. Desde la psicopatología más clásica, de la psiquiatría clásica de finales del siglo XIX, ¿no? Con los grandes fundadores del campo psicopatológico, Kraepelin, por ejemplo, que clasifican modos del padecimiento, hasta la psicopatología más actual, la psicopatología más actual, la de los DCM,
que siguen clasificando modos del padecimiento. La psicopatología siempre tuvo una pasión: clasificar, diagnosticar, dividir en campos patológicos el devenir de la subjetividad. La psiquiatría toma esa pasión y de hecho la vuelve su corazón: diagnosticar y medicar. La pregunta es, si nosotros como analistas, donde nuestra praxis es sostener el movimiento de transformación ética de una subjetividad que se descubre en la libertad de un decir y en la apuesta que un analista hace de su atención flotante, si esto es lo que estoy tratando de sostener, si esto no se vuelve justamente problemático. Ahora, me van a decir rápidamente, bueno, igual en psicoanálisis también diagnosticamos, en psicoanálisis también sostenemos modos de la subjetividad, en psicoanálisis también damos cuenta de procesos de enfermedad, pero una cosa sería que entendamos que esos movimientos son el devenir de una subjetividad y otra cosa es la clasificación que arroja a algunos al campo de la enfermedad y a otros al campo de la salud. Para decirlo de manera más, si se quiere, como más sencilla, en psicoanálisis no consideramos las enfermedades como el campo médico o el campo psiquiátrico o el campo psicoterapéutico considera enfermedad. Para nosotros los analistas, lo que es considerado enfermedad son modalidades del sujeto. Yo soy neurótico. Algunos de ustedes también lo será, digo, calculo que la mayoría van a ser también neuróticos. No nos ponen en lugar de enfermos, nos ponen en una modalidad existencial. Existimos como neuróticos porque no hay otro modo de existir para cada cual, que es el modo en que se estructuró su subjetividad. El tema es qué hacemos con eso, no la clasificación como si eso nos hiciera enfermos. De hecho, nosotros usamos el término neurosis no en el sentido de una enfermedad, sino en el sentido de una modalidad del ser. Ser neurótico, en su posición histérica, en su posición obsesiva, ser esa posición no significa una posición que se clasifica de lado de la enfermedad, sino que ubica una modalidad del ser. En todo caso, el problema está en la trama de goces y en los modos sintomáticos que eso va tomando a lo largo de la existencia de alguien. Si una neurosis se pone muy sintomática, se pone muy del lado de la inhibición de la angustia, inhibición síntoma de angustia, uno puede pensar, esa posición neurótica requiere que se la trabaje, que se la resuelva, que se haga algo con eso en un análisis. Pero eso no significa que se cura la neurosis, porque no consideramos que la neurosis sea una enfermedad. Pero la psicopatología diagnostica en términos de procesos mórbidos o procesos patológicos. Entonces hay un problema entre psicopatología y psicoanálisis. Y este problema no es un problema actual, es un problema que Freud y Lacan encaran cada uno a su manera. De alguna forma, Freud y Lacan se inmiscuyen en la escena psiquiátrica, cada uno respectivamente de sus épocas, porque relanzan desde ahí cierta apuesta sobre el psicoanálisis. Freud en su postura más fundante del campo psicoanalítico y Lacan en esta reformulación, retorno que hace, también se inmiscuyen ambos en la escena psiquiátrica para justamente ponerla en cuestión y hacer una separación de la escena psiquiátrica. Tanto Freud como Lacan, que hunden sus bases en las psiquiatrías de sus épocas, finalizan sus enseñanzas rompiendo claramente con la psiquiatría de la época. Y en el campo psicopatológico esto se ve de manera muy clara. La psicopatología freudiana y la psicopatología lacaniana son psicopatologías lo podemos pensar de esta manera, son procesos de deconstrucción del campo psicopatológico. Hay analistas que llegan a decir que no habría psicopatología psicoanalítica. Si quieren, bien del campo del lado de Alush,
por ejemplo, que cuestionan que haya una psicopatología psicoanalítica. Hay analistas que defienden la psicopatología como si fuera necesaria y esencial del psicoanálisis. Por ejemplo, los que vienen del lado de Miller, ¿no? Que defienden la psicopatología. Yo lo que estoy diciendo es, tanto Freud como Lacan hunden sus bases en las psicopatologías psiquiátricas de la época para sostener sus prácticas, pero el devenir de sus enseñanzas fueron justamente mostrando movimientos de desapego, de despegue de esas psicopatologías y pusieron las psicopatologías en cuestión. Se nutrieron inicialmente de las bases psicopatológicas de su época, pero justamente para despegarse de eso. Por eso voy a hacer un recorrido. Inicialmente una parte de la charla, una suerte de genealogía en Freud y Lacan de qué hicieron con la psicopatología y hacia el final voy a plantear cuál es mi posición al respecto. Que creo que es lo que se lee en los últimos momentos de Freud y Lacan, de plantear una psicopatología en términos existenciales. Si quieren, el subtítulo de la charla, ¿no? Estructura, topología y existencialidad, es ese el movimiento que plantean tanto Freud como Lacan. Lacan con esos conceptos, porque está escrito en lacaniano, estructura, topología y existencialidad, son conceptos claramente lacanianos, pero Freud también a su manera realizan ese recorrido. De una psicopatología que inicialmente sienta sus bases en la psiquiatría, para pasar a una psicopatología de corte estructuralista, para después avanzar en coordenadas topológicas, para finalmente llegar a una existencialidad que puede prescindir de lo clasificatorio y la concepción moral patologicistas que tiene la psicopatología. La existencialidad supera el campo psicopatológico. Ese es el movimiento que voy a hacer, con una suerte de genealogía. Voy a ir avanzando con Freud y Lacan en simultáneo. Hay un primer momento, tanto en Freud y Lacan, donde ambos funcionan como psiquiatras. Freud era neurólogo, pero sin embargo abandona el campo neurológico investigativo y pasa a colaborar con Breuer y a laburar como psiquiatra. Freud inicialmente, en la primera década perdón, en la última década de 1890, abandona el campo neurológico y pasa a hacer trabajos de psiquiatras. En principio asiste a Breuer y además participa de la escena psiquiátrica francesa yendo a ver a Charcot y a Janet y a empezar a traducir los textos de Charcot al alemán. O sea, Freud participa de una escena psiquiátrica en la última década de 1890. O sea, Freud inicia lo que uno puede pensar, los inicios del psicoanálisis, lo hace de una posición psiquiátrica. Pero rápidamente le incomoda a Freud esta posición y rápidamente empieza a producir textos que ponen en cuestión la psiquiatría de la época. Y de los primeros textos que justamente ponen ahí una cuestión, una perspectiva crítica, es el de neuropsicosis y defensa. Freud, todavía en colaboración con Breuer, pero diferenciándose de Breuer, y en ese mismo movimiento diferenciándose de la psiquiatría alemana y francesa, Freud postula una novedad. La subjetividad y sus padecimientos tienen que ver con, y es esta la novedad que va a traer Freud, tiene que ver con modalidades que son intrínsecas a esa subjetividad. O sea, son modos de defenderse de esa misma subjetividad. No es externa, no es congénita, no es algo que venga del lado de perturbaciones neurológicas. O sea, la subjetividad, porque es esta la novedad que Freud va a decir con sus famosas neuropsicosis y defensa, la subjetividad se defiende con las características que le son propias a esa subjetividad. Para decirlo de manera directa, cada subjetividad se defiende con las herramientas que tiene. Esto y la definición de estructura es lo mismo. Freud no dice estructura porque el concepto estructura aparece recién en la década del 40 en Francia.
de 1940 a 1950. Ahí se acuña el concepto de estructura en el sentido estructuralista. Freud no cuenta con el concepto de estructura, pero los mecanismos defensivos tienen lógica estructural. Cada subjetividad, no importa cuál, la histérica, la obsesiva, la fóbica, incluso Freud avanza con modos de la psicosis, cada estructura tiene un modo, o sea, cada subjetividad por sus propias coordenadas estructurales tiene un modo intrínseco de defenderse del avance de la pulsión, porque Freud todavía no lo tiene muy conceptualizado, pero en el fondo es el avance de la pulsión. O sea, cada estructura se defiende con las herramientas que tiene. Esa es una perspectiva estructural. Esto es una novedad en el campo psiquiátrico. Esto comenzó, de la época freudiana, esto comenzó a hacer ruido en el campo psiquiátrico, porque la psiquiatría en esos momentos de finales del siglo XIX intentaba encontrar procesos mórbidos que justificaban la enfermedad. La psicopatología es eso, procesos mórbidos que justificaban la enfermedad. Y lo que Freud dice es, nos defendemos con procesos normales. La histeria se va a defender con la conversión. Va a decir en ese texto, la neurosis obsesiva se va a defender con algún falso enlace, dice en ese momento. O sea, cada uno se defiende con los mismos movimientos de presentación subjetiva. Esto es una novedad. O sea, la neurosis no es enfermedad. Esto es lo que está diciendo Freud en ese texto. La neurosis es un modo de defensa, no una enfermedad. Y hasta ahí, la psiquiatría de la época estaba diciendo, la histeria es una enfermedad. O, porque todavía no estaba construida la concepción de neurosis obsesiva. Esto es Freud el que ayuda a construir la concepción de neurosis obsesiva. Se llamaba neurastenia en una especie como de gran bolsa que incluía todos los padecimientos más o menos neuróticos, histeria, neurastenia. Estaba ahí la clínica en los finales de 1890. Eran considerados procesos mórbidos de enfermedad. Y lo que dice Freud, no, es una subjetividad que se defiende con las herramientas que tiene. ¿Y de qué se defiende? Del avance de la sexualidad. Y la sexualidad es normal, es inherente, es entendible lógicamente a cualquier subjetividad. O sea, no son procesos mórbidos. Esto es lo que dice Freud. Con esta novedad que empieza a incomodar el campo psiquiátrico, porque muchas veces entendemos, sí, Freud se pelea con la psiquiatría de la época no le da pelota a Freud. Está claro que Freud tiene un público en la comunidad científica psiquiátrica muy hostil. Pero nunca nos preguntamos bien por qué es. Porque no es el tema de la sexualidad. La psiquiatría la tenía muy clara con que había sexualidad. El gran problema que le genera un vacío en la escena psiquiátrica de finales del siglo XIX a Freud, el gran problema fue sacar la idea de enfermedad, que es una apuesta fuerte que sostenemos los analistas aún hoy. Cuando recibimos un paciente en consulta, cuando sostenemos los procesos de análisis de nuestros pacientes, nunca consideramos a ese que está hablando como un enfermo. El resto de las psicoterapias, la psiquiatría y otros modos de la salud mental lo consideran enfermo. Nosotros lo consideramos una subjetividad que existe y que viene a contarnos lo que les pasa. Más o menos síntomas. Lo que le pasa no es del orden de la enfermedad. Y esta posición, que es la que es altamente valorada por nuestros pacientes, porque se dan cuenta que el psiquiatra los trata como si fueran enfermos, pero además nuestros pacientes se dan cuenta no solamente que el psiquiatra o terapeutas lo tratan como si fueran enfermos, sino que ese psiquiatra y esos terapeutas están más neuróticos que ellos. Y esa cuestión de hipocresía, de doble moral, muy típica de los ámbitos de salud mental, esa es muy típica de los ámbitos de salud mental, ¿no? La hipocresía de que vas a atenderte con alguien y te mira como si fueras un enfermo y ese que te atiende está peor que vos. Esa hipocresía, que es típica de los procesos de salud mental, es valorada en el análisis cuando el analista
en una apuesta ética importante, banca que lo que sucede ahí es del orden del devenir de una experiencia. Más síntomas, menos síntomas, te hacen problema, bueno, los ponemos a trabajar, pero no sancionamos moralmente el síntoma. No somos ni una posición religiosa, ni somos una posición cientificista que clasifica, ni una posición religiosa que moraliza, pero tampoco una posición cientificista que clasifica. Somos una experiencia de transformación subjetiva. Es esto lo que hace Freud. El neurótico no es un enfermo, es alguien que resuelve los acontecimientos de la vida con las herramientas que cuenta. Quizás el problema está en el armado de la estructura y entonces en las herramientas con las que cuenta, pero no son procesos mórbidos. Incluso Freud llega en el inicio a pensar también así a la psicosis. Después vamos a ver que Freud hace algún movimiento distinto. Este es un primer momento de Freud. Se despega de la psiquiatría. Esto le lleva un costo. Que Breuer lo deje solo. Que la psiquiatría de la época le haga un gran vacío a Freud. Y Freud queda ahí solo fundando el psicoanálisis. ¿No? Ese es un primer momento en Freud. Se despega de la psiquiatría y empieza un modo de entender la psicopatología psicoanalítica ya no como enfermedad, sino como procesos de construcción de la subjetividad. Ahora, vamos a Lacan. Dije que iba a ir siguiendo momentos de Freud y de Lacan. Lacan también tiene un primer momento. Lacan, joven psiquiatra, sigue inicialmente, porque después va a decir que su maestro fue de Cledenbold. Es mentira. Digo, esto lo dice Lacan provocando a la altura del seminario 3. El gran maestro de Lacan en psiquiatría en la década del 30 y del 40 fue el maestro de toda esa camada de psiquiatras, Karl Jaspers. Toda la psiquiatría de la década del 30 y del 40 se formó en el manual, en la psicopatología jasperiana. En una psicopatología de corte existencialista, con ciertos fundamentos fenomenológicos, ¿no? Una psicopatología interesante, que lo que sostenía, que este es un dato interesante, que los procesos de enfermedad se confundían con los procesos de personalidad. ¿Qué decía Jasper? Una psicosis es una personalidad psicótica. Entonces, todo el ser queda tomado por la personalidad. Es una idea interesante, riesgosa, porque te lleva al límite de pensar que das todo psicótico, y por lo tanto todo, entre comillas, enfermo para la psiquiatría, ¿no? Porque si la personalidad coincide con o sea, si la personalidad coincide con el modo patológico, entonces todo el ser queda tomado por un modo patológico. Pero también tiene un costado interesante, que es el que va a tomar Lacan, que en realidad la psicopatología es la estructura misma. Ahí Lacan, en ese contexto, escribe su tesis, que no es ninguna cosa loca, no es ninguna gran novedad la tesis. Lo que dice Lacan es lo que decía Jaspers, que la psicosis es un problema de personalidad. Es así como presenta su tesis y sus primeros textos se basan en esto. O sea, Lacan posicionado en la psiquiatría de la época. Sin embargo, Lacan empieza a ver el costado que los psiquiatras de la época no vieron, que es justamente que no es que el psicótico, porque su personalidad es psicótica, el psicótico es todo enfermo. Lo que empieza a ver Lacan es que la psicosis es la estructura. Y de vuelta, va a despejar, va a ser un viento donde va a despejar la idea de procesos mórbidos o procesos patológicos para empezar a ubicar cuestiones estructurales. Y ya ahí sí, Lacan haciendo ahí un primer quiebre ahí con la psiquiatría, como Freud lo hizo con su texto Neuropsicosis Defensa, Lacan lo hace con el inicio de su enseñanza en 1953, cuando adopta el estructuralismo. Y lo que va a decir es, no hay psicopatología en el sentido de enfermedades. Lo que hay es estructuras subjetivas. Y hace esta apuesta, 3 estructuras: psicosis, neurosis, perversión. Una apuesta genial,
porque esto genera una ruptura con la psiquiatría y la psicopatología ahí que empieza a tomar forma en el psicoanálisis claramente se va diferenciando de la psicopatología psiquiátrica. Es genial porque las estructuras son justamente lo que él había traído del lado de la personalidad, pero quitándole la concepción moral clasificatoria de la enfermedad, pero tiene un riesgo, que es el problema del primer Lacan. Hay un problema con el primer Lacan, que es el estructuralismo del primer Lacan. El estructuralismo es interesante, pero está claro que no dice todo lo de la subjetividad. El estructuralismo indicaría, situaría, si quiere, como un borde del sujeto. Porque el estructuralismo deja fuera cuerpo, pulsión, goce. El estructuralismo deja fuera lo que los filósofos modernos llamaban la res extensa, lo que Descartes llamó la res extensa. En realidad el estructuralismo es un movimiento francés que duró 15 años, no más, que fue severamente cuestionado. El primer gran cuestionador del estructuralismo fue Foucault, y a partir de Foucault, Deleuze, Derrida y toda la filosofía de la década del 70 rompió claramente, cuestionó y rompió al estructuralismo, porque el estructuralismo era una especie de nueva edición de la modernidad racional de Descartes, Kant y Hegel. O sea, era una nueva puesta en escena de la modernidad que la filosofía ya había intentado superar. Y el estructuralismo se basa en un sujeto racional. Es el pienso... ¿Cómo? Ah, ¿y ahora estoy? Sí. Ahí está. ¿Y ahora me escuchan? ¿Ahora volví? Sí. Bueno, sí, lo que estaba diciendo, el estructuralismo, que ese es el gran problema del primer Lacan. O sea, el primer Lacan, o sea, es un problema, no él, porque él es genial. El problema es haber adherido al estructuralismo. El estructuralismo fue una corriente de pensamiento muy breve, brilló ahí en París durante 10 o 15 años y después fue terriblemente cuestionada. Porque el estructuralismo recuperaba, es una especie de nueva edición, es una actualización de la modernidad racional del siglo XVI-XVII. Para ponerlo en contexto filosófico, Descartes y Kant. Y un poco de Hegel, porque Hegel ahí ya no puede pensar, uno puede pensar, Hegel tiene un costado donde se corre de la racionalidad. Pero lo cierto es que el estructuralismo sostiene a un sujeto en coordenadas racionales. Así lo piensa Jacobson, Benveniste, Levi-Strauss, los grandes referentes del estructuralismo. Y así lo piensa Lacan. Lo que pasa es que Lacan, en lugar de hablar de la razón, va a hablar de la razón del inconsciente. Pero definida el sujeto como que un significante representa al sujeto para otro significante, o sea, como si el sujeto, entre comillas, solo quedara definido en el discurso, que es una definición estructural del sujeto, es lo mismo que Levi-Strauss definiendo al mito entre mitemas. ¿Vieron? Levi-Strauss define al mito por mitemas, son los elementos mínimos que conforman un mito. O Jacobson definiendo al lenguaje por significantes. Los estructuralistas definen la cosa en sí, la definen por el discurso, o por elementos significantes, o por elementos que pueden ser aislables en una lógica simbólica. Es un problema, porque sí se define por eso, pero no es solo eso. Por eso después el estructuralismo va a ser tan cuestionado, porque una subjetividad no puede ser nunca solamente localizable por significantes. Está clarísimo, somos cuerpo, somos corporeidad y somos goce. Y el goce y gran parte de la corporeidad, por definición, están todo el tiempo fuera del lenguaje. No hay significante que diga el goce. Entonces, hay subjetividad, parte de la subjetividad, que no va a ser localizada entre significantes.
a Lacan le cuesta esto en lo que conocemos como el primer Lacan, porque va a defender esa postura estructuralista inicial. Pero lo cierto es que esto le permite pensar las estructuras clínicas en el inicio. Genial, ¿por qué? Porque en realidad rompe con la psiquiatría y empieza a pensar estructuras que ya no son procesos mórbidos. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Pensar que neurosis, psicosis y perversión se definen por significantes. Una locura. Pensar que un psicótico es alguien que por el solo hecho de tener un significante forcluido, el significante de mi padre, es esa la causación de la psicosis. Es mucho más complejo una psicosis. ¿Hay forclusión en el padre? Sí, claro. ¿Quién lo niega en el campo del psicoanálisis? Pero no es solo eso. O pensar que la neurosis es lo que acontece luego de la inscripción del nombre del padre. O sea, un único significante ordena los campos estructurales. Esto solo lo puede pensar un estructuralista, dejando afuera toda la res extensa, o sea, cuerpo, goces, como si los goces o las pulsiones no fueran también causales en la neurosis, o en la psicosis o en la perversión. Porque Freud nunca se confundió eso. Para Freud, causalidad de la neurosis es inconsciente y pulsión, no solo inconsciente. Porque pensar que las estructuras clínicas se ordenan a partir del significante nombre del padre y si solo fuera eso, es pensar que solo el inconsciente es la causación de la estructura. Por suerte Lacan esto lo abandona a la altura del seminario 9. Pero durante 8 seminarios, del seminario 1 al 8, batalló con esto. Pero ahí tenemos entonces un primer momento de Lacan, que es el momento de la estructura. Define la estructura da cuenta de modalidades subjetivas, no tiene que ver con procesos de enfermedad. Una neurosis no es un enfermo, es un modo estructural. Para Lacan, el que tiene el nombre del padre como organizador de su campo psíquico y por lo tanto la ley y la significación fálica como valor del campo psíquico, y entonces eso es la neurosis. Algunas neurosis se complican y entonces van a análisis. El resto de la neurosis no se complican o no suficientemente o bueno, no deciden análisis. Pero nadie está diciendo, che, neurótico, vos estás en el DCM tal, tenés que ir a buscar tu medicación. ¿Se entiende? Eso un analista no lo hace. El tema es que ahí Lacan, definiendo la estructura, fuerza del lado del significante, dejando fuera inicialmente goce y lo real, ¿no? Y plantea una primer psicopatología, que es la estructuralista, que si bien hoy todavía se sostiene, lo cierto es que cada vez nos cuesta más dar cuenta de eso en términos de fundamentos clínicos, ¿no? Porque la psicopatología de Lacan va a avanzar, ya vamos a ir a eso, a una psicopatología existencial. Pero ese es el primer momento. Freud rompe con la psiquiatría de la época con su concepto de defensa. O sea, la subjetividad se construye y utiliza herramientas defensivas que son inherentes a la estructura misma. Lacan dice algo similar. Las subjetividades son modos estructurales que se estructuran conforme, ahí para Lacan va a ser la intervención de lo simbólico al significante, y esto supone modalidades del ser. Ser neurótico, ser perverso, ser psicótico. Ese primer momento freudiano del lado de la defensa, ese primer momento lacaniano del lado de la estructura, rompe con la psiquiatría, pero todavía no resuelve el problema psicopatológico. No lo resuelve. De hecho, a los dos les incomoda la psicopatología. Se nota, porque le siguen dando vueltas, porque no se quedan tranquilos, porque avanzan con nuevas psicopatologías que de alguna manera resuelven estos primeros momentos psicopatológicos en los que están. Y entonces vamos a un segundo momento freudiano, ¿no? Porque uno dice, bueno, Freud venía bien con su mecanismo de defensa. ¿Qué le pasa? Él está incómodo. ¿Qué es lo que lo empezó a incomodar? Durante la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, empieza a darse cuenta que no le alcanza con inconsciente, porque los mecanismos defensivos son mecanismos inconscientes, ¿no?
se reprime la representación, decía Freud, va al inconsciente, el afecto que queda suelto va por conversión a la histeria, falso enlace neurosis obsesiva. O sea que ahí Freud está muy agarrado a la primera tópica. Ahora le empieza a incomodar. ¿Qué es lo que le incomoda a Freud? El avance del concepto de pulsión. Sobre todo en 1905 con ese gran texto, Tres ensayos. Y entonces Freud se empieza a dar cuenta que la pulsión es inherente a la defensa y que no es solamente el problema de la defensa, no es solamente una cuestión de represión de las representaciones o no es un problema solo inconsciente. Y esto se nota en un texto específico de la psicosis, que es el sobre Schreber en 1911, donde Freud abandona la lógica de los mecanismos defensivos. Ya Freud no dice que la psicosis se trate de un mecanismo defensivo. Él creía que era el mecanismo defensivo de la... Uy, se me fue el nombre de la proyección. Entonces dice, bueno, no, ya no es la proyección, porque hay proyección también de las neurosis. Y entonces ahí dice Freud una nueva teoría sobre los procesos subjetivos que van a devenir en su psicopatología, que es que lo que jode o lo que molesta son los avances libidinales, el avance de la pulsión. En concreto, para Schreber va a decir que su gran problema no fue defensivo, fue el desborde pulsional, el avance de una libido que él llama homosexual, que no tiene nada que ver con la homosexualidad. Es el avance de una libido que va por el lado de lo que él todavía no tiene definido, que es el narcisismo, porque lo que él llama en 1911, lo que él llama libido homosexual, es lo que en el 1914 va a ser la libido narcisista. El gran problema de Schreber es el descontrol, el desborde, el avance de una libido narcisista que él a esa altura llama homosexual, que no tiene cómo regularla. No es un problema de mecanismo defensivo para Freud. Dicho en términos de Lacan, no va a ser un problema tanto de la estructura, va a ser un problema de qué se hace con los desbordes. Si en Schreber no hubiera desbordado, la libido que él llama homosexual, porque en realidad es una libido narcisista, Schreber hubiera podido enfrentar ese acontecimiento de su vida que fue el nombramiento para la Corte Suprema. Pero no pudo. El desborde pulsional fue de tal magnitud que entra en un desencadenamiento psicótico. Hay un video mío que está en YouTube sobre, no me acuerdo el nombre, si lo pueden googlear, sobre psicosis, donde ahí hago una explicación de por qué Schreber encuentra ese desborde, ¿no? Que no es solamente haber sido nombrado en términos simbólicos en su función de presidente de la Corte, sino que tiene que ver el desborde con una serie de acontecimientos que incluyen el avance de la libido. O sea, Freud plantea a partir de 1911, y esto queda un poco más claro en 1914, lo que empieza a plantear Freud es que ¿tenemos un problema a nivel estructural, o sea, el mecanismo defensivo? Sí, pero no nos alcanza con eso. Además de eso, hay que sumarle el avance libidinal. Lo digo en lacaniano, estructura más goce, no solo estructura. El problema de los modos subjetivos no es un problema solo de estructuración, es un problema de estructuración y de regulación del goce. Porque podemos tener una estructura neurótica, bien neurótica, entre comillas, bien estructurada, pero frente a un desborde masivo del goce, puede devenir en padecimientos border. Esa neurosis puede agravarse. Y estaba bien estructurada. El problema ahí fue el oleaje, el desborde del goce. Ahora, Freud lo entiende. Ahí el problema es lo que va a llamar en 1914 un problema metapsicológico. Un problema metapsicológico. ¿Qué significa un problema metapsicológico? Lo descriptivo inconsciente está, inconsciente consciente está. Lo dinámico de la primera tópica sigue estando. Pero Freud empieza a pensar que es necesario la cuestión económica, pulsional, las cantidades pulsionales. De esa manera, Freud pasa de una concepción solo defensiva
a una concepción defensiva y de regulación pulsional o economía pulsional. Ahí ya Freud se acerca a otro modo de la psicopatología. No es solo una cuestión de ordenamiento defensivo inicial, es qué va sucediendo como acontecimiento con ese ordenamiento defensivo inicial. Alguien puede construir una neurosis bien en Edipo y castración y tener un acontecimiento terrible, traumático, del orden de un duelo no resuelto o lo que sea en la adolescencia, en la juventud, y esto trae agravamiento en la neurosis. O, si fuera el campo psicótico, desencadenamiento de la psicosis. O sea que no alcanza con la estructura, sino que hay que pensar lo que sucede con la regulación de goces. Si quieren, en un concepto que es muy interesante de Freud, las series complementarias. Para Freud, la cuestión estructural está en lo constitutivo, la cuestión del desborde pulsional está en lo accidental. Para Freud, una neurosis se juega en términos constitutivos y accidentales en simultaneidad. O sea, no es solo estructuración, no es solo estructura, porque la estructura es un armado que sucede en algún momento. Y ya está, quedó armada la estructura. Es como cuando decís la estructura de una casa. Armaste la columna, pusiste las vigas, ya está la estructura. Lo que está diciendo Freud, que eso es importante, sí, pero no es lo único. También es importante los revoques de la pared, voy al ejemplo de la obra. Los revoques de una pared, el cuadro que colgaste, el color que pintaste la pared. O sea, no es solamente la estructura, es lo que sucede después, lo que es inherente a los modos subjetivos. Son las series complementarias, constitutivo y accidental. Que es lo mismo que decir estructura y acontecimiento. Ahí lo dije en filosófico. Esto lo dice Foucault, no lo dije yo. Estructura y acontecimiento. Porque si nos quedamos solo con estructura, tenemos una cuestión estática de la subjetividad. Solo la posibilidad del acontecimiento es el que va a ir situando, ¿no? El que va a ir situando el devenir de un desarrollo subjetivo. Y ahí se entienden desencadenamientos, agravamientos, vacilaciones de las neurosis, desencadenamientos de la psicosis. Digo, es en el sentido del acontecimiento, el desenvolvimiento de una modalidad del ser. Y no solo la estructura, que es algo rígido, estático, inicial a ese modo del ser. Lacan también hace este movimiento como Freud. Lacan, que estaba fuertemente situado en términos estructuralistas en sus primeros seminarios, de hecho define 3 estructuras y las sostiene ahí, ¿no? A partir del seminario 9, gran seminario, la identificación, y con el seminario 10, Lacan inventa el objeto A. No estaba antes el objeto A. La llamada primera psicopatología lacaniana, la de los primeros seminarios, sobre todo el seminario 3 con psicosis, seminario 4 y 5 con neurosis y perversión, esa primera psicopatología lacaniana, la que conocemos como estructuralista, es una psicopatología sin el objeto A. Para mí, como se dice en Argentina, jugamos a la generala, no sé si allá en Ecuador, tachala doble, decimos, no sé si existe la generala o tiene otro nombre en Ecuador. Tachala doble es cuando, bueno, ya no vas a jugar con eso, porque no te dio los dados no te dan, entonces tachás una parte del juego para seguir jugando. Yo la primera psicopatología de Lacan, la verdad que la tacho. Una psicopatología que no tiene el objeto A, no es psicoanálisis. Disculpen si acá me pongo enfático y me pongo por ahí demasiado crítico hacia el interior del psicoanálisis. Pero una psicopatología, la primera psicopatología de Lacan, la de los seminarios 3, 4 y 5, que no tiene el objeto A, porque Lacan todavía no lo había inventado, porque los antecedentes empiezan recién entre los seminarios 7 y 8, no hay objeto A en el seminario 3. Una psicopatología que carece de objeto A no es psicoanálisis, porque no hay psicoanálisis sin objeto A. Y esto está clarísimo en Lacan, a partir del seminario 10 y 11. En realidad, todo el primer Lacan
Esto por ahí soy demasiado crítico. Los que me conocen saben que yo adhiero al último Lacan y sostengo desde ahí mi concepción del psicoanálisis. El primer Lacan, entre los seminarios 1 y 8, para mí es un Lacan preliminar. Es la previa de Lacan. Lacan comienza verdaderamente su enseñanza con la invención del objeto A. Con el objeto A, entre el seminario 9 y 10, Lacan empieza a utilizar superficies topológicas porque son los modos que él tiene de tratar de acercarse a lo real. La topología lo acerca a lo real y ahí va con varias superficies topológicas. La banda de Moebius, la botella de Klein, el cross-cap. Son las tres superficies topológicas que utiliza Lacan en el seminario 9 y que las sigue usando en los seminarios siguientes. Y las superficies topológicas son para tratar de ubicar lo real y localizar el objeto A. Ahí comienza otro psicoanálisis. Es un psicoanálisis que empieza a separarse lentamente, pero empieza a separarse del estructuralismo de los primeros seminarios y empieza a ser un psicoanálisis topológico. Más que estructuralista, es un psicoanálisis topológico. Es el psicoanálisis que va por lo real, que su pregunta va por lo real. Ya no pone en juego, como el primer Lacan, la predominancia en lo simbólico, sino que interroga lo real. Es un psicoanálisis muy interesante. Ahí empiezan los grandes seminarios, el 10, el 11 y un montón de seminarios que todavía no tenemos porque Miller no los autoriza, no los edita. Seminario 12, seminario 13, seminario 14, seminario 15, el 9 incluso. Son seminarios que faltan porque no están editados, porque Miller no los edita. Que tiene los derechos de autor y no los edita, pero son los grandes seminarios de un nuevo psicoanálisis topológico. ¿Por qué todavía hablamos tanto del psicoanálisis estructuralista? Porque leemos solo los primeros seminarios. Porque los últimos seminarios, por la complejidad del último Lacan, no son abordados, seamos sinceros. ¿Quién leyó el 21, el 22, el seminario 24? ¿Quién leyó el 25? De verdad se los pregunto. De verdad se los pregunto. No se leen. Los últimos seminarios de Lacan no se leen. Porque no son tomados en los lugares de formación del psicoanálisis. No sé justo esta maestría, Yolanda. Seguramente sí. Por ahí estoy bardeando mal esta maestría. Pero acá en Buenos Aires vas a cualquier lugar de formación y estás todo el tiempo seminario 3, seminario 5, seminario 7, seminario 10, 11 y ya está, ¿eh? Cerramos. Y volvemos, seminario 3, seminario 4, seminario 5. Y damos vueltas siempre en las mismas clases de Lacan. Acá en Buenos Aires hay pocos lugares que le den el tiempo suficiente y el lugar suficiente en la formación para el seminario 20, el 21, el 22, el 24. Siempre hay alguna referencia al pasar, alguna frase, algún aforismo que se tira, pero no se investiga, no se lo estudia, no se lo incluye. Entonces, el último Lacan no se lo incluye suficientemente. Además, tenemos varios seminarios que no están. El 21, porque Miller tampoco los autoriza. El 21, el 22, el 24, el 25, el 26, no están. ¿Cómo lo vas a estudiar si no los podés comprar en la librería? Tenés que salir a buscar la copia clandestina. Lo bajás de internet, pero son copias clandestinas, con traducciones que a veces están bien, a veces no están tan bien, pero no está como texto editado que lo podés conseguir y poner en la biblioteca. Entonces el último Lacan no se lee. Y el Lacan intermedio no está. Entonces es muy difícil leer el seminario 12, el 13, el 14, el 15, que no están editados. De vuelta, les digo, sean sinceros. ¿Quién tiene en sus bibliotecas el seminario 12? El seminario 13. Si no está en la biblioteca, porque no podemos comprar en la librería, y no vamos a buscar las copias truchas, las clandestinas, no las buscamos porque las traducciones y lo que sea, lo cierto es que es una gran parte de Lacan que no se trabaja. Y entonces, ¿a qué volvemos? Al seminario 5, al seminario 3, al seminario 7. Pero ese primer Lacan, y hago una crítica y la banco, ese primer Lacan es un Lacan preliminar. La cosa se pone buena, la cosa se pone interesante, la cosa efectivamente empieza a partir del objeto A y de superficies topológicas
que tratan de dar cuenta de lo real. Y entonces ahí de qué se da cuenta Lacan en coordenadas psicopatológicas. ¿De qué se da cuenta? Que las estructuras no alcanzan. Que son necesarias, sí, pero no suficientes. ¿Es necesario decir estoy en el campo de la neurosis o estoy en el campo de la psicosis? Sí, claro, es necesario, pero no es suficiente. Porque no me dice sobre el desencadenamiento de la psicosis o sobre el agravamiento sintomático de la neurosis. La estructura me indica una primera estructuración, pero no dice sobre los acontecimientos que producen el devenir mismo de una existencia. Y ahí pasamos a otro campo, que es el campo topológico. Lo que Lacan va a plantear es estructura y topología. Esos son sus superficies topológicas. Eso significa Moebius. Eso significa botella de Klein. Eso significa cross-cap. Y todo eso está alrededor del objeto A, que es un Lacan intermedio. Lo que significa ahí es que además de la estructura, es necesario pensar el movimiento de una estructura. Para decirlo de manera bien sencilla, a la estructura que estaba tan rígida en los primeros seminarios, Lacan la puso en movimiento. Lacan hizo mover la estructura a través de las superficies topológicas. Y entonces empieza a ceder el estructuralismo y empieza a avanzar el Lacan topologicista. Incluso les decía esto, Lacan rompe con Descartes en el seminario 14. Si Lacan llega a decir en los primeros seminarios que el sujeto del inconsciente y que el sujeto de la ciencia es el sujeto cartesiano. ¿Por qué dice esto? Porque es estructuralista, los estructuralistas recuperan a Descartes. Ahora, ¿qué dice en el seminario 14? Rompe con Descartes y dice que no era cierto pienso, luego soy. Dice, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Y ahí rompe con la lógica que pensar y ser son lo mismo. Porque es esto lo que dice Descartes. Pienso, luego soy, está diciendo que el ser es el efecto del pensamiento, o sea, soy un efecto del pensamiento, soy pensante. Soy pensamiento. Lo que va a decir Lacan es soy donde no pienso. O sea que hay una parte del ser que ya no se confunde con el pensar. Pensar es lo simbólico. Hay una parte del ser que no va a ser simbólica. Es real, claro. Si está hablando del objeto A, ya a la altura del seminario 14 está clarísimo esto. Y pienso donde no soy. O sea, si me recorto como sujeto, pienso, o sea, un sujeto en coordenadas simbólicas, ese sujeto recortado está recortado de su ser en la lectura de la interpretación. En la interpretación ese sujeto queda situado por el campo de la palabra. Es una especie como de recorte que se hace, pero está anudado al ser, que es lo que queda por fuera de la palabra todo el tiempo. Porque es al mismo tiempo, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Ese Lacan topológico está pensando un modo de la subjetividad topológico ya no tan estructuralista, no abandona la estructura, pero avanza más allá de la estructura. Por eso les decía, para este Lacan intermedio, la estructura es necesaria pero no suficiente. Es, además de la estructura, es pertinente la topología del ser. El movimiento. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? La existencialidad, pero ya voy a llegar porque quiero dejar la palabra existencialidad para el último Lacan. En un momento del seminario 21 va a decir que la vida es viaje. Va a decir Lacan, es una gran definición. Dice la vida es viator, viaje. ¿Qué significa viaje? La vida es vivir. O sea, un movimiento, una perdurabilidad en el tiempo. Vivir, perdurar, hay una linda canción en Argentina, ¿no? No es lo mismo perdurar que honrar la vida. Vivir es una perduración de la vida, es perdurar en la vida, es un movimiento. A eso llamamos la temporalidad, que evidentemente despega de una estructura que es un momento condicional inicial, porque pone condición, pero
el tiempo que es la vida, la temporalidad, supone que esa estructura se topologiza. Entonces Freud entiende que no alcanzaba con los mecanismos de defensa, no abandona los mecanismos de defensa, pero no alcanza con eso, es necesario pensar el avance de lo libidinal y los efectos que eso produce a lo largo de la vida. Lacan, de manera similar, también en un momento intermedio como Freud, va a ubicar esto. No alcanza con la estructura, aunque la estructura es necesario pensar esa estructura en movimiento. Topología. Estructura más topología para Lacan. Para Freud, mecanismo de defensa más avance libidinal o el problema económico de la pulsión. Sin embargo, a ambos, uno puede decir, bueno, esa psicopatología ya no es psiquiátrica, ya es bien psicoanalítica, y uno dice, bueno, se quedaron ahí. No, le sigue incomodando a los dos. Cuando un autor se queda ahí, deja de hablar de eso, si ya está. Cuando le incomoda, sigue produciendo cosas nuevas que empiezan a cuestionar lo anterior. Es lo que hacen Freud, y Lacan. Es lo que hacen Freud y... Gracias, me estoy dando cuenta que están subiendo cosas que digo. Gracias. Es lo mismo que hacen Freud y Lacan, ¿no? Que no se quedan demasiado contentos con esa psicopatología intermedia que plantean y avanzan todavía un paso más. Freud venía diciendo, mecanismo de defensa, sí, pero no alcanza. Lo sostiene, pero no alcanza. Le agrega el avance pulsional, que al principio resuelve, pero después Freud se da cuenta que tampoco le alcanza. Y a la altura de 1923-1924, que produce su segunda tópica, gracias a que en 1920 va a ubicar el más allá del principio de placer, ahí empieza su segunda tópica. Con esta tópica piensa un modo psicopatológico distinto, que es la noción de conflicto en Freud. Una noción poco recuperada por Lacan, pero muy interesante. Si quiere, una noción más post-freudiana que lacaniana, pero muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo Freud? Los mecanismos defensivos del inicio me sirven para explicar el principio, pero no puedo pensar qué sucede después. Para eso necesito la pulsión en su desborde. Hasta ahí es el Freud intermedio. Pero lo que está diciendo Freud es que no alcanza con eso, porque que desborde la pulsión no me dice nada. O sea, todavía no me dice que desborde la pulsión, porque eso produce síntomas, inhibiciones o angustias en el campo de la neurosis, o porque eso produciría un desencadenamiento de la psicosis. El desborde pulsional y el mecanismo defensivo inicial, que uno puede pensar estructura y topología para Lacan, todavía no alcanzan. Es necesario para Freud el concepto de conflicto. ¿Qué significa conflicto? Freud piensa una segunda tópica con instancias psíquicas, sectores, Freud dice provincias psíquicas en el interior del aparato psíquico, yo, ello, super yo, y agrega una cuarta, el mundo exterior. Provincias psíquicas, sectores psíquicos, instancias psíquicas que están en conflicto. Es el conflicto el que define el modo de padecimiento y no solo el avance pulsional o la recarga pulsional. ¿Qué es lo que va a decir Freud? Puede haber una estructura neurótica por mecanismo defensivo de represión. Bien, hasta ahí estamos. Puede tener un desborde pulsional. Y sin embargo, todavía esa posición estructural no producir síntomas significativos. Hay desborde pulsional, hay mecanismo de la represión, pero todavía no hay síntomas significativos. ¿Qué es lo que va a plantear el último Freud? Es necesario que se establezca un conflicto entre el yo y el ello, por efecto del super yo, va a decir Freud, para que eso devenga síntoma, o inhibición, o angustia. Esto Freud lo empieza a pensar en 1923 con ese gran texto El yo y el ello, lo sigue pensando en grandes textos del año 24 y 25, el problema económico de la pulsión, neurosis y psicosis, la pérdida de la realidad, neurosis y psicosis, todos grandes textos. Es un momento muy fecundo de Freud, ese momento, y esto se cristaliza de manera clarísima en ese super texto Inhibición, síntoma y angustia.
Supertexto para el campo de las neurosis. Es necesario el conflicto entre instancias. O sea, Freud está diciendo, la estructuración inicial, el mecanismo defensivo, que una estructura tenga represión, desmentida o, como él llamó la forclusión, la llamaba rechazo, eso es importante. Sí, claro. Necesario. Sí, claro. Inherente al padecimiento, sí. Pero no suficiente. Todavía hace falta una sobrecarga de la pulsión. La estructura sola no alcanza, hace falta lo topológico. El mecanismo defensivo solo no alcanza, hace falta la sobrecarga pulsional. Pero Freud agrega una tercera instancia. Además, que eso entre en conflicto entre las instancias psíquicas. Porque puedo tener un desborde pulsional que no arma conflicto. Y entonces no produce síntoma. El síntoma es efecto del conflicto entre el yo, el ello y el superyo. Para el último Freud. No es un problema de represión solamente, no es un problema de retorno a lo reprimido, represión, tampoco de satisfacción sustitutiva de la pulsión solamente. Vieron que hay dos grandes definiciones de síntoma para Freud. El síntoma es retorno a lo reprimido, que es lo mismo que decir que el síntoma es simbólico, o tiene una cara simbólica. La otra definición es el síntoma es satisfacción sustitutiva de la sexualidad, o de la pulsión sexual, que es lo mismo que decir el síntoma tiene una cara real. Freud va a agregar en inhibición de angustia que además el síntoma es un conflicto entre instancias, entre el yo, el hecho y el superyo, que sería una cara imaginaria del síntoma. Ahí la psicopatología freudiana toma otra dimensión. Lo digo en lacaniano, estructura, topología y existencialidad. Lo digo en freudiano, mecanismos defensivos iniciales, avance y desborde pulsional como acontecimiento y además una conflictiva en las instancias que produce un quiebre del orden habitual del aparato psíquico. El conflicto entre instancias para Freud, para el último Freud, el Freud a partir de 1923 en adelante, es fundamental para pensar el modo de padecimiento de la subjetividad. Es una psicopatología que incluye por lo menos esas tres instancias. Mecanismos defensivos, desborde pulsional y conflictiva entre instancias. Había un montón de ejemplos. Podemos usar muchos ejemplos. Así lee Freud, por ejemplo. ¿Cómo lee Freud a Dora? ¿O cómo lee Freud al hombre de las ratas? Está puesto en su primera psicopatología. Lo lee como un efecto de lo reprimido. Como un retorno a lo reprimido. En términos bien de primera tópica. ¿Cómo lee Freud a Schreber y al hombre de los lobos, que está puesto en un momento intermedio? A Schreber a la altura de 1911, el hombre de los lobos a la altura de 1917-1918. ¿Cómo lo lee? Como desbordes pulsionales. Lo que le sucede a Schreber en la psicosis y al hombre de los lobos en una neurosis grave para Freud es un problema de desbordes pulsionales. Pero ¿cómo va a leer Freud la clínica y la psicopatología a partir de 1920 o 1923, para ser más específico? Lo va a leer como un problema de conflictos entre instancias. Como Freud deja de escribir historiales, va a empezar a repensar esos modos. Por ejemplo, en Inhibición, Síntoma de Angustia, va a pensar así, de una manera novedosa, a Hans, Juanito, y al hombre de los lobos, ya desde este lugar de conflictiva entre instancias. Y si uno lee el historial de la joven homosexual de 1919, ya uno se da cuenta que Freud se está acercando a la conflictiva de instancias. No le alcanza solo con el desborde pulsional. Entonces Freud tenemos un primer momento inicial que comparte la escena psiquiátrica antes de 1894. Este momento de ruptura donde él produce los mecanismos defensivos, un primer momento, un segundo momento el avance pulsional, un tercer momento toda la cuestión de la conflictiva entre instancias. Y Lacan, veníamos diciendo esto también, está el Lacan psiquiatra que sigue a Jasper, psicosis igual personalidad, está el primer Lacan que rompe con esto y arma las estructuras, está el Lacan intermedio que se da cuenta que solo con estructura no alcanza, hace falta topologizar la estructura, o sea, darle torsión, darle movimiento, y entonces el último Lacan. El último Lacan. A partir del seminario 20, 1972-73, Lacan produce una ruptura.
una ruptura hacia el mismo lacanismo. Y es lo que conocemos como el último Lacan o el surgimiento del último Lacan. Aparecen varias cosas ahí interesantes en el seminario 20. Aparece el concepto de otro goce, o sea que Lacan agrega un goce más. Ya no es el goce, sino que hay además otro goce. Está toda la teoría de la sexuación de Lacan, la fórmula de sexuación. O sea, el seminario 20 es el gran seminario de Lacan. Efectivamente, yo siempre digo esto, es el seminario, a mi entender, es el gran seminario de Lacan, el seminario donde Lacan mejor avanza con conceptos, es donde mejor produce cosas y es donde eleva la dimensión del psicoanálisis a efectivamente un nuevo modo del psicoanálisis que es el último Lacan. Pero además de esto, que hay otro goce, la fórmula de sexuación, además de esto, en la anteúltima clase del seminario 20, Lacan va a presentar por primera vez al nudo Borromeo. Y esto va a ser lo que inicia lo que conocemos como el último Lacan. El inicio de lo que conocemos como último Lacan. Y que va a traer grandes implicancias para el psicoanálisis. Lo voy a hacer brevemente porque necesito dar cuenta de lo que significa el Borromeo. No me voy a detener en el nudo Borromeo, sino que necesito darle alguna vuelta al Borromeo. Esperen que... un segundito que lo preparo. Solamente para mostrar lo que va a significar la existencialidad. Tenemos tres anillos. Tenemos tres anillos, ¿no? Sueltos. Ahora, estos se pueden agrupar, juntar, unir, anudar, no importa la palabra que usemos. Anudar es, en realidad, son modos de juntar los anillos, de diversos modos. Pero hay un modo que es el que Lacan va a tomar, que se llama Borromeo. Lo hago y después lo explico. ¿Sí? Vamos a suponer que los tengo acá apilados, o sea, están sueltos, ¿ven? Están sueltos. Los tengo solamente apilados, no se enganchan, eso estoy diciendo, no se enganchan. Y el tercero lo apilo de una manera rara, en realidad lo tejo, es un tejido. ¿Ven? Pasa por arriba del rosa, pasa por abajo del verdecito, vuelve a pasar por arriba del rosa. ¿Ven que el transparente y el rosa están apilados? Y cuando pasa por el verdecito pasa por abajo, o sea que está apilado. No lo engancha, no lo engancha. Sin embargo, por efecto de ese tejido, es un tejido en realidad lo que sucedió, por efecto de ese tejido se arma lo que se conoce como nudo Borromeo, que es esto que está acá. Quedan anudados, pero insisto, ninguno enganchó al otro, ninguno enganchó al otro. Es por la simultaneidad en la que están, es que quedan armados como nudo. De hecho, si suelto cualquiera, por ejemplo suelto el verde, se desarma. Porque ninguno está enganchado, ninguno hace esto. No hay enganche, están siempre sueltos. Ustedes dicen, pero sin embargo parecían enganchados. No están enganchados, están tejidos entre sí. ¿No? Están tejidos entre sí. O sea, están superpuestos. Como están superpuestos los tres en simultáneo, queda el nudo. Ahora, dice, pero ¿por qué Lacan utiliza el nudo Borromeo? O sea, ¿qué significa eso? Porque tiene un claro sentido la utilización del Borromeo. Son las características que va a tener el Borromeo. Digo algunas de esas características. El Borromeo puede ser de muchos elementos. 3 es el mínimo, pueden ser los que sean. Si tengo 3, vamos a la primera característica. Es necesario que sean 3. ¿Se entiende, no? Si el nudo es de 3, no puedo decir tengo 2, porque se desarma. ¿Se entiende? Solo se sostiene si hay 3, si es un nudo de 3. Si fuera un nudo de 4, es necesario que sean 4. La capa pasa un nudo de 4 en el seminario 22-23. Y va armado un nudo de 5 en el seminario 25. O sea, a partir del seminario 22-23 es necesario que sean 4. A partir del seminario 25 es necesario que sean 5. Primer característica, es necesario que sea la cantidad de elementos que definen al nudo.
Si es de 3, es necesario que sean 3. Si me falta uno, no tengo nudo. Segunda característica, la simultaneidad de sus elementos. Vamos a suponer que yo digo, che, ustedes dos júntense en primero, que yo me sumo después. ¿Vieron como decimos? Si no llego, empiecen. No hay nudo, porque el nudo se arma por la simultaneidad de, en el caso de ser 3, que haya 3. Si hay 2, están apilados solamente. ¿Se entiende? No solamente es necesario que haya 3, hay simultaneidad de los 3. Segunda característica. Tercer característica. Permanencia de los 3. Recién decía, no puede haber un nudo que se arma con 2 y se le suma el tercero después. No puede haber un nudo borromeo. Puede haber otros nudos, pero no el borromeo. Ahora, tampoco puede haber un borromeo donde alguno falte. Vamos a suponer que tengo 3 y digo, che, saco un poco uno de ellos. No hay nudo, se desarma. O sea, necesario que sean 3. Simultáneamente los 3, permanentemente los 3. Hasta ahí me siguen. Cuarta característica, la equivalencia. ¿Qué significa equivalencia? Equivalen, valen igual. No importa cuál es cuál, son diferentes, pero para armarlos tienen que estar, entonces tienen valor, necesariamente tienen igual valor, equivalen, son equivalentes los 3. Son las 4 características importantes, hay otras, pero son las 4 características importantes. Necesariedad, simultaneidad, permanencia, equivalencia. Ahora ustedes dicen, ¿y esto, Darío, qué tiene que ver con el psicoanálisis? Todísimo. ¿Qué va a decir Lacan en la anteúltima clase del seminario 20? Y a partir de ahí es lo que va a sostener en todos sus últimos seminarios hasta el 27, que es el último. ¿Qué va a decir? Que los 3 que están anudados son sus 3 registros. Lo real, lo simbólico, lo imaginario. Los registros de Lacan se anudan de manera borromiana a partir del seminario 20. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene? Es necesario que haya 3 registros. ¿Alguien que hace psicoanálisis con lo simbólico solamente se desarma? Lo dije suavecito, iba a decir, eso no es psicoanálisis. Si alguien hace psicoanálisis solo con lo simbólico, si alguien hace psicoanálisis solo interpretando al significante o solo escuchando el discurso de un paciente, eso se desarma. No es psicoanálisis. Es necesario que el psicoanálisis sea real, simbólico e imaginario. ¿Es importante el discurso? Sí, claro, porque es lo simbólico. Pero también es importante lo real de los goces y también es importante lo imaginario del sentido. Es necesario que el psicoanálisis sea RSI. Ya no es un psicoanálisis o de lo real o un psicoanálisis de lo simbólico. Es un psicoanálisis necesariamente RSI. ¿Qué significa esto? Todo el psicoanálisis pasa a leerse en coordenadas RSI. La transferencia real, la transferencia simbólica, la transferencia imaginaria. El inconsciente real, el inconsciente simbólico, el inconsciente imaginario. El síntoma en su cara real, el síntoma en su cara simbólica, en su cara imaginaria. Pero sobre todo, el sujeto, la subjetividad, en coordenadas de real, de simbólico y de imaginario. El sujeto pasa a ser RSI. Por lo tanto, la psicopatología pasará a ser RSI. Primera característica, los registros son necesarios. Segunda característica, los registros están en simultáneo. No es que alguien dice, che, durante los primeros 5 años de análisis me voy a dedicar solo a lo simbólico. Al sujeto supuesto al saber. Después, más adelante, a partir del 6º año de análisis, empiezo a trabajar con el semblante objeto A. No, se desarma. Desde la primera sesión de nuestros pacientes y hasta la última, está la simultaneidad de los registros.
un paciente desde el primer instante habla, sí, claro, su simbólico, pero también pone en juego sus goces. Que no los podamos leer no significa que no estén ahí. Y al mismo tiempo despliega un campo del sentido imaginario. No se lo puede desarmar. Si lo desarmás porque te querés quedar solo con lo simbólico, no hay nada. Solo hay subjetividad si lo podés pensar simultáneamente RSI. Vamos con la tercera característica. Permanencia. Vamos a suponer que alguien dice, bueno, dale, lo tomo, Darío, te tomo esto. Pienso a ese sujeto que llega a análisis, desde el primer momento lo pienso RSI. Pero ¿sabés qué? En la quinta sesión mandó un fallido y lo interpreté solo por el significante. O sea, me quedé con lo simbólico solamente. Se desarma. Cualquier intervención también es RSI. Aunque haga foco en la palabra, está lo real de la voz y está lo imaginario del sentido deslizado ahí. No hay ninguna intervención que vaya a la palabra, siempre es RSI, incluso aunque crea que es solo palabra. Aunque un analista crea que está solo trabajando con palabras, lo sostiene de un tono de voz, y eso es lo real, y eso desliza hacia algún imaginario que el paciente tiene, y eso es imaginario. Por más que alguien crea que la intervención es solo significante, sigue siendo RSI. Y si uno pudiera pensar en clave RSI, la intervención toma mayor dimensión. Porque uno puede pensar lo que hay de goce, lo que hay de discurso y lo que hay de sentido en esa intervención. Cuarta característica de gran importancia, equivalencia. ¿Qué significa equivalencia? ¿Lo real es importante? Sí. ¿Lo simbólico es importante? Sí. Como lo real. ¿Lo imaginario es importante? Sí. Como lo real y lo simbólico. Seamos honestos. El psicoanálisis lacaniano ha defenestrado lo imaginario desde el seminario 1 hasta el seminario 19. Porque con el 20 lo empieza a recuperar. Pero como el seminario 20 en adelante es muy poco leído, la mayoría de los analistas han defenestrado lo imaginario como si fuera una carga, como si fuera una distorsión, como si fuera un problema, como si fuera algo que hay que sacarse de encima. Como si la intervención es solo por lo simbólico, como si solo valía lo simbólico. El psicoanálisis mayoritariamente ha defenestrado lo imaginario desde el primer seminario de Lacan hasta el 19. Al seminario 19. Y Lacan está diciendo al seminario 20 que el imaginario es tan importante como lo simbólico y es tan importante como lo real. Son equivalentes, valen lo mismo. Un psicoanálisis que no incluye lo imaginario y por lo tanto lo simbólico y lo real no es psicoanálisis. Y entonces esto empieza a ubicar lo que se conoce como la nueva psicopatología o la última psicopatología de Lacan, que se va a cristalizar, finalmente, se va a cristalizar en el seminario 23, con anudamientos que va a ubicar de nudos de 4, mordomeos, las neurosis y las perversiones, las neurosis en sus formas más simple, más grave, y la perversión van a ser nudos borromeos, distintos modos del borromeo para ser nudos borromeos, las locuras van a ser nudos no borromeos, la psicosis es un modo específico de la locura, con un nudo distinto, que es el nudo de trébol. Y esto está puesto en el seminario 23, cristalizado en el seminario 23, que se conoce como esa nueva psicopatología, la última psicopatología de Lacan. Pero ¿qué va a ser lo importante de esto? Que Lacan va a dejar de hablar de estructuras en el sentido con palabras psiquiátricas. Lacan va a dejar de hablar de neurosis. Va a haber menciones entre el seminario 24 adelante, va a haber algunas menciones de neurosis. Pero Lacan va a empezar a ubicar otros nombres. Por ejemplo, en el seminario 24 propone hablar, para nombrar la neurosis, de cobardía mental. Y para hablar del gran campo de la psicosis va a usar la palabra locura. Y en el seminario 25 propone también otros modos. Lacan empieza
a dejar de usar estas palabras, estas nociones tan fuertes al primer lacanismo, neudosis, psicosis y perversión. Si ustedes me preguntan, ¿y esto tiene sentido? Sí, claro. Neudosis, psicosis y perversión. Palabras renombradas por Freud, porque no es lo mismo la neudosis antes que Freud que después de Freud. No es lo mismo la psicosis antes que Freud que después de Freud, igual que la perversión. ¿No? Está claro que Freud redimensiona neudosis, psicosis y perversión, pero neudosis, psicosis y perversión eran conceptos psiquiátricos del siglo XIX. O sea, cada vez que usamos neudosis, seguimos haciendo un dado anclaje a la psiquiatría de Kraepelin o la psiquiatría clásica del seminario XIX. Cada vez que usamos psicosis, seguimos haciendo un dado enganche, un dado anclaje a la psiquiatría clásica. Si ustedes me dicen, pero bueno, no hay problema, sigamos usando neurosis y psicosis, total, nosotros le damos otro uso. No es tan sencillo. La palabra se impone no solamente por el uso que le damos, sino por la prestancia que tiene en el lugar de un lenguaje y en el código que se comparte con otros. Neurosis sigue siendo neurosis, aunque nosotros intentemos darle un uso psicoanalítico, sigue haciendo borde con su origen psiquiátrico. Hay un problema si seguimos diciéndole neurótico al neurótico. ¿Por qué no nos sacamos la psiquiatría de encima? Si hemos inventado tantos conceptos, goce, pulsión, sujeto, fantasma, son conceptos que son nuestros. Son conceptos que los inventamos del psicoanálisis, que los produjimos nosotros. ¿Por qué no podemos inventar modos de llamar a la subjetividad sin hacer uso de el lenguaje psiquiátrico? Porque hay todavía una pasión. En muchos analistas hay una pasión psiquiatrizante que todavía se siente cuando uno escucha a algunos analistas. Hay analistas que están fascinados con diagnosticar. Hay analistas que parecía que lo único que hacen es diagnosticar. Hay versiones del psicoanálisis actual, las más millerianas, que ven psicosis en todos lados. Incluso le pusieron nombre, psicosis ordinaria. O sea, no solamente ven al psicótico. Si hay alguien que está como en el borde, por las dudas psicótico. Psicótico ordinario. ¿Vieron? ¿Qué es una psicosis ordinaria? Es una psicosis que no tiene fenómenos elementales, no tiene aparición de fenómeno elemental. O sea, no hay alucinación, no hay delirio, no hay problemas en el cuerpo, no hay... Pero por las dudas le digo psicótico ordinario. Porque quizás algún día desencadena. ¿Y por qué? Porque escuché que quizá hay una carencia con el nombre del padre. Esta versión actual del psicoanálisis, que es la milleriana, que propone la psicosis ordinaria, empuja a un montón que estaban en el borde, los empuja al campo, los tira por el precipicio de la psicosis. Hay una especie de furor de diagnosticar. Hay una pasión por la psicopatología. Es un resabio de la vieja psiquiatría. Lo voy a decir en Foucaultiano. Lo voy a decir en Foucaultiano. El amo se sostiene en esa práctica. Sigue habiendo posiciones amo, incluso en el interior del psicoanálisis. Ni hablar en la psiquiatría, en la medicina, en las psicoterapias. Incluso en el interior del psicoanálisis, posiciones amos que gusta de clasificar, gusta de seguir usando palabras como ese es un psicótico. Con lo que eso significa. Ayer se dio un debate interesante acá en Argentina. Hubo un chiste en el diario Clarín, que es uno de los diarios más importantes de Argentina, que es opositor al gobierno actual de Argentina. Hubo un chiste con el presidente, que es interesante, generó cierto debate. El chiste es, alguien dice, vieron que la esposa del presidente, que es, ahí se me fue el nombre ahora, no importa, bueno,
Fabiola, la esposa del presidente parecía que tiene un atraso, o sea, parecía que hay un embarazo. Lo que significa que el presidente embarazó a su mujer y en algún momento de la gestión van a ser el hijo del presidente. Es un hecho pintoresco, ¿no? Que un presidente dé a luz a un hijo en su mandato. Pero no importa. Todavía no está del todo confirmado, pero bueno, entonces dice alguien, se dice que Fabiola tiene un retraso. Ahí ya hay un cambio de la palabra. Acá en Argentina, no sé cómo se dice en Ecuador, cuando una mujer está embarazada, o sea, cuando no viene la menstruación, se dice atraso. Atraso, creo que allá también. Tiene un atraso. Sí, pero allá el humorista le mandó la palabra retraso. Se entiende, no es un atraso. ¿Por qué? Porque ahí viene el tercer momento del chiste. ¿No? Dice, claro, dicen que Fabiola, la mujer del presidente, tiene un retraso. Y entonces una tercer figurita ahí en el chiste dicen que Alberto Fernández, o sea, el presidente también. Y entonces, ¿qué significa el chiste? Que el presidente es un retrasado mental. Ese es un problema, ese chiste. No por el presidente. Seguramente el presidente se debe cagar de risa. Y si no se caga de risa, che, Alberto, cagate de risa. Porque es un chiste nada más. El problema no está en la investidura presidencial. El problema está en usar la palabra retrasado mental para hacerle una desvalorización a alguien. Decir que un retrasado mental es alguien inferior a otro, ese es el problema. ¿Se entiende? El gran problema del chiste no es la investidura presidencial, es haber usado al retrasado mental como si eso fuera un problema. El que usó el que hizo el chiste, Sendra, es un humorista argentino, va por la calle y cuando ve un síndrome de Down, piensa que es un inferior. Y cuando ve a alguien que no es Down, piensa que es un superior. Porque usa la palabra retrasado para hablar negativamente. Un síndrome de Down es un modo existencial, no es inferior a mí. Yo pude ir a la universidad, alguien que es síndrome de Down, habrá ido a una escuela especial, son modos existenciales. No hay inferior o superior. Esos diagnósticos son valorativos en el sentido de la discriminación. Hay modos diferentes del ser. Alguien tiene una problemática determinada y otro tiene una problemática determinada distinta. Hay analistas que gustan de pensar que el psicótico es alguien inferior al neurótico. Ese es un psicótico, como el humorista, ese es un retrasado mental. Entonces, retrasado mental, ¿a dónde? A las escuelas especiales. ¿El psicótico dónde? A los manicomios. Son prácticas de discriminación. Es lo que la psiquiatría hacía en el siglo XIX. Es lo que la misma psiquiatría intentó resolver durante el siglo XX con, por ejemplo, la desmanicomialización. O con otras prácticas de liberar estas discriminaciones. Sin embargo, hay analistas que todavía gustan de las palabras neurosis, psicosis y perversión para hacer una casa de brujas. Vos sos psicótico, entonces andate al pabellón. Y no te mezcles con las neurosis. Lacan, entendiendo claramente esto, porque esto lo empieza a producir en la década del 70, y en la década del 70 Lacan ya lee a Foucault con la crítica que le hace a la historia de la psiquiatría, que es un gran libro de Foucault, donde Foucault cuestiona esto, y además Lacan siendo contemporáneo de los primeros movimientos de desmanicomialización que produce la psiquiatría en los 70, sobre todo en Italia, que produce primeros movimientos de desmanicomialización. Lacan, advertido de esto, ya no habla más de neurosis, psicosis y perversión. Empieza a hablar de borromeos y no borromeos. Otro modo de nombrar la subjetividad, ya no con palabras psiquiátricas. Y además produce algo interesante. Vuelvo al nudo por última vez en la charla de hoy. Lo real, lo va a llamar vida, lo real. Lo real en tanto está anudado, ¿no? Lo va a llamar vida, lo real. Y va a poner otra palabra, ex-sistencia. O sea, la existencia para Lacan es lo real anudado a lo simbólico y lo imaginario.
es lo real del ser en tanto está anudado necesariamente, simultáneamente, permanentemente y equivalentemente con lo simbólico y lo imaginario. Eso es la existencia, la existencialidad para Lacan. Esto permite que el último Lacan avance con esta noción de existencialidad, o sea, de anudamiento de los registros. Y su psicopatología se vuelve existencial, o sea, RSI anudada. Y ahí se empieza a leer en el último Lacan, como se empezó a leer en Freud con el concepto de conflicto, se empieza a leer en Lacan un modo de pensar la subjetividad y el psicoanálisis que pueda ya prescindir de la psicopatologización que viene de la psiquiatría inicialmente y de cierta resistencia que muchos analistas siguen haciendo cuando piensan en la psicopatología. Y entonces Lacan empieza a pensar que son modos existenciales del ser. El ser para Lacan es el parletre de sed hablante, ¿no? El ser de la palabra, del sed hablante. Son modos existenciales del parletre, del sed hablante. Y esos modos existenciales son los que trabajamos en un análisis. Y la experiencia analítica es una experiencia que recorre, piensa junto con ese analizante esas modalidades del ser para producir ahí las transformaciones que sean necesarias o que sean buscables por el analizante. No hay concepción de enfermedad, no hay concepción de patológico, no hay concepción de cosa que haya que modificar porque eso es externamente terrible. Lo que hay es la experiencia analítica como una experiencia de transformación de qué o de quién, de una subjetividad que es una modalidad existencial que se presenta a pensar en un análisis y a resolver algunas cuestiones en el análisis. Lejos el analista de ser un psicopatologizador. El analista es analista. De hecho, ya no es tan importante diagnosticar. Porque ¿qué es un diagnóstico? Diagnóstico es entender la singularidad. Y ahí voy al concepto central de esta última, entre comillas, psicopatología de Lacan, que es la singularidad. Un diagnóstico solo es posible en el último Lacan en dar cuenta de la singularidad de un analizante. Singularidad significa ese, solo ese, definido a partir de esa, que están ahí en análisis. Si yo digo, este es un neurótico, estoy apelando a una generalización. Neurótico es una generalización. Ya eso no es un diagnóstico en el último Lacan. En el último Lacan, la singularidad supone que solo puedo decir quién es si digo quién es en singular. Y ya no se apela a generalidades. En todo caso, las generalidades son un primer momento. Yo digo, bueno, estoy en el campo de la neurosis, sí, pero esta neurosis en realidad es, y ahí empiezo a dar cuenta de quién es ese paciente. ¿O quién es esa paciente? ¿Es este paciente o es esta paciente que tal cuestión de su historia o su neurosis infantil? Y además la transferencia, y además la relación al otro, y además el fantasma. ¿Verdad? Y empiezo a desplegar una, entre comillas, descripción. Eso es la singularidad. Ese es el diagnóstico para el último Lacan. No dice nada decir esa es una histeria. ¿Qué dice? Hay una canción en el diario no hablaban de ti. ¿De quién es? No me acuerdo de quién es. De Sabina. Bueno, no sé, ahí está el debate, ¿no? Yo la escuché en Baglietto, pero creo que la escuché también en Sabina, quizás sea de Silvio. En el diario no hablaban de ti, ¿no? Es una gran canción. O en la radio no hablaban de ti. Sí, de Baglietto. La escuché en Baglietto, pero es anterior a Baglietto. En el diario no hablaban de ti o en la radio no hablaban de ti. En la psicopatología no hablan de ti. Cuando alguien dice, sos una histeria, sos una neurosis obsesiva, ¿qué dicen?
Alguien me dice, Darío, sos un neurótico obsesivo. Sí, claro. ¿Y qué más? ¿Soy eso? ¿Solo un neurótico obsesivo? ¿Qué más tenés para decirme? A ver, si luego de mis 25, 26 años de análisis, mi analista dijera, bueno, che, Darío Groel, neurótico obsesivo. Me cagaste, diría. Me estafaste durante 26, 27 años. ¿Eso solo tenés para decir de mi singularidad? ¿Soy solo una histeria? En realidad ese es el comienzo. Esto es una histeria y ahí viene la singularidad. Es el despliegue. La singularidad es el despliegue del anudamiento estructural, topológico, existencial de alguien. En freudiano, la singularidad es el despliegue de la defensa, los desbordes pulsionales y la conflictiva de alguien. Ese despliegue es la singularidad y solo se lo puede leer en su singularidad como despliegue. Cualquier corte que haga a lo largo de ese despliegue es un reduccionismo. ¿Quién es alguien? El despliegue que es existencialmente alguien. La singularidad supone ya no el uso de diagnósticos. Hay un analista acá en Buenos Aires, Eduardo Said, que propone un término que es interesante, que es el término de conjetura. Los analistas, en lugar de diagnosticar, conjeturamos. ¿Qué significa la conjetura? Pensamos a alguien, pero todo el tiempo ese pensar a alguien está abierto, porque es conjetural. No es un diagnóstico que tiende a cerrarse. No diagnosticamos, conjeturamos. ¿Por qué? Porque es el recorrido existencial de una singularidad. ¿Es estructura? Sí, pero no alcanza. Además es topología, sí, claro. Estructura y topología, pero no alcanzan. Es estructura, topología y existencialidad. Lo que permitiría pensar la singularidad, pero también la temporalidad de alguien. Porque supone el recorrido de la vida. El viator, como decía el seminario 21 de Lacan, el viaje, la vida. No es lo mismo una estructura a los 5 años que a los 30, que a los 40, que a los 50. No es lo mismo la estructura neurótica. Voy a hacer un chiste. Antes de casarte o después de casarte. Ese es un chiste, ¿no? Pero se entiende, los acontecimientos producen movimiento en la estructura. Y eso genera distorsiones. Por eso el nudo, dije que iba a ser la última vez y lo vuelvo a traer. Genera distorsiones. Eso es lo que permite la topología. La distorsión. Y el movimiento singular, pero además temporal. Pero además hay otra característica de la existencialidad. De esta última, de este último modo de pensar el sujeto. Singularidad, temporalidad, corporeidad. Es la subjetividad, es con cuerpo, es con cuerpo. No se puede ya solo lo simbólico, incluye la dimensión RSI del cuerpo. Se recuperan dos nociones muy fuertes de Freud, inhibición síntoma de angustia. Gracias, Adriana, por el dato. Eclipse de Mar de Joaquín Sabina. Se produce no solamente el inhibición síntoma de angustia de Freud, necesariamente anudados, sino el RSI de Lacan. Esto está muy bien trabajado. Gracias, Alicia. Esto está muy bien trabajado en el seminario 22. RSI e inhibición síntoma de angustia. Es una sigo usando la palabra psicopatología, en realidad es un modo de pensar la subjetividad que incluye pulsiones y goces, y no solo lo simbólico, y además que no es clasificatoria, porque como solo se basa en la singularidad, hay tantas subjetividades como sujetos puede haber. Ya no hay que clasificar, porque clasificar es reducir a generalizaciones. Todo esto va al campo del neurótico, todo esto va al campo del psicótico. Mientras que otra cosa diga es que cada subjetividad es la singularidad de su despliegue existencial. Ya no hay clasificación, no se vuelve patologizante. Y con esto ya termino. Es un modo de pensar la subjetividad con anudamientos
y sobre todo leyendo lo que Lacan va a ubicar como sentón, que es donde se anuda la subjetividad a partir del sentón, que es un modo del amor, goce y deseo, anudados. El sentón es un modo del amor, goce, deseo. Sí, a ver, Lacan a partir del semana 23 va a decir que el nudo es de 4. R, S, I y un cuarto que anuda. El cuarto que anuda lo llama sentón, al cuarto que anuda. En el semana 22 lo llamó nominación. En el semana 23 lo llama sentón. O sea, el nudo es RCI más sentón. Un borromeo. Eso es la neurosis. RCI con un sentón neurótico. Eso es la neurosis. Ahora, ese anudamiento, el cuarto que anuda, en realidad es lo que Lacan venía llamando hasta ese momento nombre del padre. Lo que venía llamando nombre del padre. Al principio lo llamó significante nombre del padre en su primera psicopatología. Después lo llama nombre del padre a la altura de los últimos seminarios. Y a partir del semana 23 lo llama sentón. Ese sentón, que es el nombre del padre, saquemos padre para no volvernos patriarcales. Es el nombre del otro. Es el nombre del otro con mayúsculas. No importa si es padre, madre o quien sea. Es el nombre del otro. Ese nombre del otro es una versión de goce, de amor y de deseo. Es el deseo del otro, es el goce del otro, es el amor del otro. Lo que anuda a la subjetividad. Términos sencillos. Somos, yo, vos, todos, somos efecto de cuánto nos amó el otro, mucho, poquito, nada, cuánto goce nos vino del lado del otro, mucho, poquito, nada, cuánto deseo hubo en el campo del otro, mucho, poquito, nada. Un padecimiento, una subjetividad con buen amor del otro, con un goce equilibrado del otro y con una perspectiva deseante, y uno puede decir, eso es la neurosis. Una subjetividad con terribles goces del otro, estrago materno, perversión paterna, terribles goces del otro, con escaso amor, por lo que sea, escaso amor, y poco lugar en el deseo del otro, esos son, como mínimo, neurosis gravísimas, u otras posiciones. El sentón es el cuarto que anuda, pero en realidad es el amor, el goce y el deseo del otro que instauran una lógica subjetiva en la singularidad. Bueno, sí, no, agradecerte a vos, Yolanda, agradecer a la maestría y a la universidad. Agradecer a los que estuvieron en la charla, a muchos amigos argentinos y argentinas y mucha gente ecuatoriana, que es un placer, es un gran gusto. Y agradecerles por darme la posibilidad de dar cuenta y sostener y fundamentar mi posición en psicoanálisis, que es así como entiendo el psicoanálisis, que cada cual defina su posición y su modo de situar al psicoanálisis y dé razones de ello. Así que muchísimas gracias.